Not bad, huh? Bienvenido a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy haremos una lista de los fracasos más vergonzosos en taquilla que acabaron con cualquier esperanza de continuar con una franquicia. Just doesn't seem right. Número 30, Speed Racer. Basada en un anime muy querido y dirigida por las aclamadas directoras de Matrix, es fácil pensar que esta aspirante a franquicia llegaría hasta la línea de meta. I don't know if I can watch this. Es una pena que se estancara en su primera etapa. Aunque su aspecto colorido le ha valido un culto a lo largo de los años, ese mismo tono estrafalario hizo que fuera difícil de vender para los espectadores ocasionales. Esta película ni siquiera pudo recuperar su propio presupuesto en taquilla, y mucho menos obtener ganancias. You poor naive chump. A pesar de que ya se estaban barajando ideas para una secuela, los resultados fueron tan malos que es poco probable que volvamos a ver esta versión de Speed en la pantalla grande. Número 29. Solo a Star Wars Story. Cuando Disney quiso hacer una serie de películas sobre el héroe espacial favorito de todos, lograron que Alden Ehrenreich firmara para toda una trilogía. What's your name, son? Han. What? Who are your people? I don't have people. I'm alone. Solo. Pero ahí radica también el problema. Nadie quería una película de Han Solo sin Harrison Ford, y el público lo demostró con sus carteras. El deprimente desempeño en taquilla aseguró que Solo sería la única y gran aventura de Han en la pantalla grande, pero el impacto fue mucho más allá. Su bajo rendimiento tuvo repercusiones en toda la galaxia muy lejana, y muchos informaron que asustó a la Casa del Ratón lo suficiente como para que no produjeran más spin-offs cinematográficos de Star Wars. I don't like it. I don't agree with it. But I accept it. Así que si alguna vez quieres saber en dónde terminó tanto dinero, culpa a Solo. Número 28. Mortal Engines. Una serie juvenil de moda, una estética steampunk y una cómoda fecha de estreno en diciembre parecen una fórmula infalible para un nuevo gigante de la industria. Very, very nice. I've dug up a few of these in my time, but none as good as this. Por desgracia, ni los fans ni los críticos estuvieron de acuerdo. Acosada por rumores tóxicos, Mortal Engines no logró buena aceptación durante el ajetreado periodo navideño y sus escasas ganancias lo demuestran. Bueno, lo harían si hubiera ganado algo. La película es citada como uno de los mayores fracasos en taquilla de todos los tiempos, pues le hizo perder a su estudio alrededor de $175 millones. You failed. Dados los resultados, puedes imaginar por qué el distribuidor Universal Pictures no estaba muy interesado en adaptar los 3 libros restantes. Número 27. Sahara. Incluso si esta película desastrosa hubiera sido un éxito rotundo, lo cual, para que conste, definitivamente no lo fue, las perspectivas de una secuela habrían sido tan áridas como un verdadero desierto. Ava. Ava. We'll get through, huh? El destino de Sahara como franquicia se decidió en un tribunal, donde el autor del libro original intentó demandar al productor de la película. Hay una larga lista de razones, pero la mayoría se reducen al accidentado proceso de la entrega hasta los cines. Ni siquiera valió la pena porque la adaptación generó un aburrimiento total en el público. Is that all? Entonces, teniendo en cuenta que la marca no genera dinero y que hay que suavizar una demanda de una década, no es de extrañar que todo el mundo haya abandonado Sahara 2. Número 26. Showgirls. Hay un viejo dicho en Hollywood, el sexo vende. Por desgracia, Showgirls es la excepción. A pesar de muchos titulares sobre el contenido explícito de la película, no hubo ventas.
Jesus, Noomi. Podríamos culpar a las malas críticas por eso. Los críticos modernos han vuelto para darle a Showgirls el reconocimiento que se merece, pero llegaron demasiado tarde para rescatar la secuela. Bueno, técnicamente sí llegamos a Showgirls 2. Sin embargo, no estaba protagonizada por Elizabeth Berkley y se estrenó principalmente en festivales de cine, DVD y video bajo demanda. Si Showgirls se hubiera estrenado hoy en cines, tal vez hubiéramos tenido la secuela que siempre se mereció. Then what are you doing here? I'm watching you be a prick. Well, you ain't seen nothing yet. Número 25, I Am Number 4. A pesar de su nombre, ni siquiera pudo superar el número 1 en taquilla. Hay que tener en cuenta que esto también ocurrió en una época en la que todos los estudios de la ciudad buscaban establecer otra moda para jóvenes adultos. You all right? Yeah. Anyone else see what happened? DreamWorks pensó que había encontrado oro con esta serie de libros, tanto así que aceleraron el desarrollo de una secuela antes de que la primera llegara siquiera a los cines. Cuando la mediocre película obtuvo resultados aún más mediocres, la esperanzadora franquicia se convirtió silenciosamente en una sola y decepcionante película. I'm sorry. I'm not. I mean, I was. But, I don't know. I kind of look at it like a total gift. En total hay 7 largos libros en la serie. Sin embargo, hasta la fecha solo una película. Eso por sí solo debería decirte todo lo que necesitas saber. Número 24. Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events. Para que conste, elegir a Jim Carrey para interpretar al maníacamente inepto Conde Olaf fue un golpe de genialidad. I will raise these orphans as if they were actually wanted. Por eso es trágico que no triunfara. A pesar del popular material original, A Series of Unfortunate Events sufrió una escasa participación del público. La distribuidora Paramount Pictures quería adaptar los otros 10 libros a largometrajes, pero las ganancias inferiores a las esperadas ralentizaron el desarrollo, y cuando todos estaban de acuerdo, los niños ya eran demasiado grandes para repetir sus papeles. It doesn't matter. This Doesn't matter! Are you checking me, girl? Esto efectivamente resultó ser una serie de eventos desafortunados, pero no ayudó a los bolsillos de nadie. Número 23. The Dark Tower. Puede que Stephen King sea un nombre muy conocido en las librerías, pero sus incursiones en la pantalla grande han tenido resultados muy dispares. Was it about the tower? The war? Yes. Es aún más vergonzoso cuando te das cuenta de que esta película tardó 10 años en desarrollarse hasta que finalmente vio la luz. Cuando lo hizo, el público rechazó rotundamente el proyecto final, decepcionado por la forma en que metió la épica historia de King en un festival de 2 horas de aburrimiento. Las críticas fueron malas, las ganancias fueron peores y cualquier idea de adaptar el resto de la serie fue simplemente inexistente. One last time around the wheel, old friend. Nadie iba a tocar ese bodrio ni con un palo, y sinceramente es mejor así. Número 22. Independence Day Resurgence. Quien haya pensado que era una buena idea revivir esta franquicia sin Will Smith, necesita una bofetada. Hey, come on. Let's be professional. Su poder estelar catapultó casi sin ayuda a la original a ser un clásico palomero. Así que cuando Independence Day volvió 20 años después sin él, lo único que logró fue una importante disminución de las ganancias. 20th Century Fox esperaba que el nombre de la franquicia por sí solo despertara interés por una tercera película, pero teniendo en cuenta que Resurgence terminó siendo una decepción financiera, está claro que ni siquiera debieron haberla hecho. You all have to pick up the pieces once it's over. This is my part. Así que no esperes ver a estos alienígenas por tercera vez, al menos no sin Will Smith. Número 21. The Mummy. Se necesitaba algo especial en taquilla para arruinar una película, una franquicia y todo un universo de un solo golpe. La Momia del 2017 fue así de mala.
I don't know what you're talking about. Protagonizada por Tom Cruise, la película sufrió importantes retrasos en la producción para poner en marcha todo un universo cinematográfico de películas de monstruos. Drácula, el hombre invisible, el monstruo de Frankenstein, todo dependía de los cimientos establecidos por La Momia. Pero luego llegaron las cuentas en taquilla. Digamos que las cifras fueron tan malas que La Momia regresó rápidamente a su sarcófago, junto con cualquier esperanza de futuros crossovers. Quizás esta vez la dejen descansar para siempre. And that is a mistake we cannot afford to repeat. Número 20, The Lone Ranger. La película de Disney de El Llanero Solitario es una adaptación moderna de la clásica serie de radio y del programa de televisión de los años 50. Sin embargo, parece que El Llanero y Kimosabe no son tan populares como hace 60 años. La película fue criticada por su excesiva duración y dependencia de la acción, y también fue acusada de blanquear a los nativos al elegir a Johnny Depp para interpretar a un nativo americano. What you crying, boy? Indian. La película costó aproximadamente $400 millones en producción y marketing, pero acabó recaudando solo 260 millones en taquilla mundial. Las estrellas Armie Hammer y Ruth Wilson firmaron para hacer al menos 3 películas, pero estos planes se cayeron de un caballo tras el pésimo rendimiento de la primera y única entrega. Something very wrong with that horse. Número 19, Conan the Barbarian. No man should live in chains. ¿Sabías que hicieron otra película de Conan en el 2011? La mayoría de la gente tampoco. A pesar de que la película tenía actores respetables como Jason Momoa y Ron Perlman, fue muy criticada por prácticamente todos los aspectos de su realización y por depender demasiado de efectos 3D. Acabó recaudando unos escasos $48 millones con un presupuesto de 90 millones. Había planes para continuar la historia del remake, pero se anunció que en su lugar se haría una secuela de la película original de 1982. Estos planes también fracasaron, lo que significa que la película del 2011 probablemente les puso fin a las apariciones de Conan en la pantalla grande. I live, I love, I slay, and I am content. Número 18, Eragon. Sorry. That's all there is. Probablemente sea mejor que no haya más películas porque no sabemos si podríamos aguantar otra. Eragon fue considerada una de las peores películas del 2006 debido a su atroz guión y trama derivativa. What did you just do? I started a fire. A pesar de que fue muy criticada, hay que admitir que no le fue tan mal en taquilla, ya que recaudó unos respetables $250 millones con un presupuesto de 100 millones. Sin embargo, esto se consideró una decepción, y las secuelas que iban a grabarse una tras otra al estilo del Señor de los Anillos fueron canceladas. Los fans de Inheritance Cycle de Christopher Paolini tendrán que esperar a una adaptación cinematográfica más respetable, porque Eragon no lo fue. Are you ready to try again, Dragon Rider? Número 17, King Arthur, Legend of the Sword. But there is no way that I am fighting. Si hay una película que el público no pedía, era otra de Arturo, esta vez dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Charlie Hunnam. No nos malinterpretes, nos agradan, pero no creemos que una película fantástica de Arturo fuera adecuada para su talento, y el público tampoco. Why have enemies when you can have friends? La película recaudó solo $148 millones con un presupuesto de 175 millones al estilo Marvel, lo que la convierte en una de las mayores decepciones del año. Legend of the Sword iba a ser la primera entrega de una serie de 6. Sí, 6 películas. Pero después de que Warner Bros. Perdiera $150 millones, sus secuelas fueron rápida y comprensiblemente canceladas. I feel a joke coming on here. Número 16, Planet of the Apes. You damn dirty human! El planeta de los simios de Tim Burton tenía una cosa a su favor: los increíbles efectos de maquillaje de Rick Baker.
Aparte de eso, la película fue un desastre total, ya que era un lío con un final inesperado que empañó la naturaleza icónica de la original. Can't we all just get along? Aunque fue un éxito financiero, Fox decidió desechar sus planes de hacer una secuela, y Tim Burton declaró que preferiría saltar por la ventana antes que hacer otra película del planeta de los simios. Sin embargo, no fue una gran pérdida. Fox decidió reiniciar la serie, lo que dio lugar a El origen del planeta de los simios del 2011, y posiblemente una de las mejores trilogías cinematográficas de todos los tiempos. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! Número 15, Jumper. Just jump all over the place, jump, 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 jump. And nothing's gonna happen? Jumper fue otra película relativamente exitosa cuyas secuelas fueron canceladas. Fue protagonizada por muchos actores notables como Hayden Christensen, Michael Rooker y Samuel L. Jackson, pero recibió críticas horribles debido a su falta de coherencia y a sus pésimos efectos especiales. Aún así, recaudó más de $200 millones con un presupuesto de 85 millones. Aunque el productor Lucas Foster esperaba convertirla en una trilogía, estos planes aún no se han hecho realidad. Un spin-off titulado Impulse se estrenó en YouTube Red en junio del 2018. Así que ya sabes, algo es algo. No one is going to believe you. Número 14, Godzilla. Godzilla es uno de los monstruos más grandes que hayan aparecido en las pantallas de cine, y merecía algo mejor que esta abominación. Se suponía que iba a ser la película del verano, ya que se hizo con una inversión masiva de $130 millones, y aunque recaudó unos respetables 379 millones en taquilla, fue atacada brutalmente por la crítica, por no ser más que otra tonta película de desastres. What do we do? Running would be a good idea. Había planes para producir una trilogía basada en Godzilla y monstruos similares, pero fracasaron al no generar interés entre los espectadores y los propietarios de los cines. Las secuelas se descartaron y Godzilla se reinició más de 15 años después. Let them fight. Número 13, Ghostbusters. Let's light 'em up. El reboot de Cazafantasmas, con un reparto exclusivamente femenino, fue recibido de inmediato con una cantidad injusta de desdén. Su tráiler recibió muchos votos negativos en YouTube y muchas personas atacaron personalmente a los cineastas y al reparto en las redes sociales. Independientemente de las razones del hate, terminó recaudando $229 millones con un presupuesto de $144 millones. Debido al enorme presupuesto de marketing, el resultado necesitaba $300 millones solo para alcanzar el punto de equilibrio. Booyah. Emphasis on the boo. Well, I would love to see that. I really would. El director de Sony, Rory Brewer, esperaba crear una franquicia y se informó que el reparto había firmado para 2 películas más. Sin embargo, el director Paul Feig confirmó más tarde que cancelarían las secuelas debido a la mediocre recepción de la primera entrega. Okay, this is not good. Número 12, The Divergent Series, Allegiant. What if there's nothing else out there? Las películas para jóvenes adultos son un buen negocio. Desde que Harry Potter dominó el mundo durante los años 2000, muchos productores han intentado replicar su éxito. La serie Divergente no lo logró, a pesar de una respetable actuación principal de Shailene Woodley. Allegiant fue la tercera película de la serie, pero solo recaudó una decepcionante cantidad de $179 millones en taquilla a nivel mundial. You saved a city. Help me save the world. Debido al bajo rendimiento de la entrega, los planes para la segunda parte fracasaron y se anunció que la historia continuaría como una película y o serie de televisión sin Shailene Woodley. Hablando de golpes bajos. Hey. We're leaving. What? Right now. What? I can't. Número 11, Battlefield Earth. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Battlefield Earth es tristemente famosa por ser una de las peores películas de todos los tiempos, llena de malas interpretaciones y tomas con ángulos extraños. Además, tiene sus raíces en la cienciología,
El fundador de esta iglesia, L. Ronald Hubbard, escribió la novela en la que se basa, y el famoso cienciólogo John Travolta esperaba que se adaptara en 2 partes. Sus esperanzas se desvanecieron poco después del estreno. Your powers of observation are simply startling. La entrega cayó dramáticamente en las listas de taquilla después de su primer fin de semana y finalmente recaudó poco menos de $30 millones de un presupuesto de 73 millones. El fracaso comercial junto con la quiebra final de la productora Franchise Pictures hizo que nunca llegáramos a ver la conclusión de la historia de Hubbard en la pantalla. I've wasted my time, haven't I? Número 10. The Amazing Spider-Man 2. I'm following you now. I'm just gonna follow you everywhere. No había mucha demanda para un reboot de la franquicia de Spider-Man solo 5 años después de Spider-Man 3. Y por desgracia, la mediocre calidad de estas películas no ayudó mucho a ganarse al público. The Amazing Spider-Man 2 tuvo una recepción mixta y finalmente recaudó unos decepcionantes $709 millones en relación con la franquicia. I don't want your money. Come on, everybody wants my money. Aunque esta versión de la serie de Spider-Man estaba destinada a generar todo un universo, incluidas más películas de Spider-Man, Sinister Six, Venom y Black Cat, estos planes se retrasaron indefinidamente tras el rendimiento de The Amazing Spider-Man 2. Sony llegó entonces a un acuerdo con Marvel para llevar al arácnido al MCU, por lo que se canceló la franquicia de The Amazing Spider-Man de manera definitiva. Número 9. Batman y Robin. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Al igual que Battlefield Earth, Batman y Robin es conocida por ser una de las peores películas de todos los tiempos. Y al igual que Battlefield, había grandes esperanzas de que fuera el inicio de futuras entregas. Let's kick some ice. Warner Bros. Había encargado una secuela basada únicamente en Batman y Robin. Se iba a llamar Batman Unchained, y estaba previsto que el espantapájaros fuera el principal antagonista, además de que George Clooney retomaría su papel. Sin embargo, decidió que había terminado con la capa tras la mala recepción y la secuela fue cancelada. Warner Bros. Contrató entonces a Christopher Nolan para reiniciar por completo la franquicia, lo que dio lugar a Batman Begins. Where are you? Número 8. Fantastic Four. You guys sure you're in the best shape to be doing this? Fox tenía grandes planes para su reboot de Los Cuatro Fantásticos. Se anunció una secuela antes incluso de que comenzara el rodaje, con una fecha de estreno prevista para el 14 de julio del 2017. Pero la película fue un fracaso masivo con la crítica y en taquilla. Con una recaudación de solo $168 millones en todo el mundo y una valoración del 9% en Rotten Tomatoes, el futuro de la franquicia se puso inmediatamente en duda, aunque las cosas no se veían muy bien para la primera familia de Marvel. It's fantastic. Say that again. En diciembre del 2017, Disney anunció que iba a comprar los activos de cine y televisión de Fox, una medida que pondría el futuro de los Cuatro Fantásticos en manos de Marvel Studios. Vimos lo bien que funcionó para Spider-Man, así que cruzamos los dedos. It's clobbering time. Número 7. Terminator Genesis. You are nothing but a relic from a deleted timeline. Hubo un tiempo en el que la serie Terminator era el pináculo del cine de acción. Hoy en día tenemos películas como Terminator Genesis, que mucha gente consideró un lío confuso y flojo. Solo recaudó $89 millones en taquilla nacional, lo que se consideró una enorme decepción para la icónica franquicia. Why hold on to someone when you know you must let them go? Peor aún, se suponía que iba a ser la primera película de una nueva trilogía, pero estos planes se cancelaron después de que llegaran las cifras. Entonces se anunció que James Cameron volvería a la serie y que la siguiente película serviría como reboot y continuaría la historia de Terminator 2. Hasta la vista, Genesis. Are you kidding me? Número 6. The Mortal Instruments City of Bones. I'm a werewolf, not the golden retriever. Hollywood quiere desesperadamente encontrar al próximo Harry Potter, mientras que algunas adaptaciones para jóvenes adultos como Los Juegos del Hambre y Crepúsculo
han tenido éxito, muchas otras han fracasado, pero pocas tan espectacularmente como esta. La entrega tuvo un mal estreno y nunca se recuperó, pues solo ganó $90 millones con un presupuesto de $60 millones. Wait, you can see this guy? Of course she can, she's a witch. Los planes para una secuela se hicieron antes del estreno de City of Bones, pero debido al decepcionante rendimiento en taquillas se suspendieron. Finalmente se anunció que la secuela se cancelaba y que The Mortal Instruments continuaría como serie de televisión. I have no idea what you're talking about. Número 5. Superman Returns. Who are you? I'm Clark Kent. Superman Returns sirvió como reboot secuela de las dos primeras películas de Superman e ignoró la tercera y la cuarta, lo cual, seamos sinceros, fue lo mejor. Don't do it, the people! Por desgracia, aunque mucha gente la consideró decente, fue una decepción en taquilla, ya que solo recaudó $391 millones con un presupuesto de más de $200 millones. You wrote that the world doesn't need a savior. But every day I hear people crying for one. Se planteó una secuela y se decidió que Brainiac y Bizarro fueran los villanos, además de que regresaría gran parte del reparto. Pero se descartó tras el bajo rendimiento de Superman Returns. En su lugar se planteó un reboot y 7 años después se estrenó Man of Steel de Zack Snyder. Número 4. The Golden Compass. If you value your lives, come no further. Warner Bros. Se la jugó de verdad con la brújula dorada, pero como ya dijimos, hay que encontrar al próximo Harry Potter. Se hizo con un presupuesto de $180 millones y contó con varias estrellas de primera fila, como Nicole Kidman, Ian McKellen y Daniel Craig. Sin embargo, los fans de la novela se indignaron porque la adaptación diluía los temas antirreligiosos de la historia, y la importante interferencia del estudio repercutió negativamente en el producto final. La película recibió críticas mediocres y recaudó solo $70 millones en el mercado nacional. Debido al bajo rendimiento de la entrega y a la supuesta presión de la Iglesia Católica, New Line canceló las 2 películas restantes de la serie, dejando a los fans de His Dark Materials sin una conclusión satisfactoria de la historia en pantalla. Maybe we shouldn't be doing this. Número 3. The Last Airbender. I don't know how to bend the other elements. No teníamos muchas esperanzas puestas en The Last Airbender de M. Night Shyamalan, pero resultó ser aún peor de lo que imaginábamos. La película no solo obtuvo un mísero 6% en Rotten Tomatoes, sino que fue criticada por blanquear a muchos de sus personajes asiáticos. A pesar de las críticas feroces por parte de expertos y fans, logró generar unos respetables $319 millones en taquilla. Shyamalan había planeado hacer una secuela con Azula como villana, pero estos planes nunca se materializaron. Aún así, el director ha expresado su interés en hacer más películas de Airbender en el futuro. Si se presenta la oportunidad, ojalá lo haya dicho en broma. I don't think that's a good idea. Número 2. John Carter. That don't look like a fair fight. Basta con decir que Disney tenía grandes planes para el nombre de John Carter. Supuestamente invirtieron más de $350 millones en la película, incluidos los costos de marketing. Y los cineastas informaron que planeaban convertir la serie en una trilogía. Is that your expert view? Los productores incluso empezaron a trabajar en la segunda película, The Gods of Mars, antes de que John Carter se estrenara en cines. Sin embargo, solo recaudó $284 millones y los planes para las 2 películas restantes se cancelaron rápidamente, mientras que el director Andrew Stanton volvió al mundo de las producciones animadas en 3D y dirigió Finding Dory. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Green Lantern. De todos los fracasos de superhéroes, Linterna Verde fue el más espectacular. La película fue otro error para DC, ya que obtuvo una calificación de 26% en Rotten Tomatoes,
y recaudó solo $220 millones con un presupuesto masivo de 200 millones. Si tenemos en cuenta que la película necesitaba ganar 500 millones para considerarse un éxito financiero, según especuló The Hollywood Reporter, está claro que Linterna Verde fue un error tremendo. Well, that's good advice. Los planes del estudio de hacer una serie extendida del héroe se descartaron de inmediato, lo que hizo que el teaser de los créditos finales fuera más que vergonzoso. Oh, I'm sorry. Did I disappoint you? ¿Alguna de estas películas se merecía una secuela? You know, I'm actually trying to pay you a compliment, but it's not going so well. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.